Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarte al episodio de hoy de Jerime TV. Y el mes de noviembre es un mes muy importante para concientizarnos acerca de una enfermedad metabólica que afecta a muchísimas personas en México y en todo el mundo. Y esto es la diabetes mellitus. Hablando un poquito de historia acerca de esta enfermedad, sabemos que ya había descripciones de esta patología antes inclusive de nuestra era. En el manuscrito descubierto por Evers en Egipto ya se hablaba que descripciones acerca de esta patología, y esto era correspondiente al siglo XV antes de Cristo. Se describen en este papiro síntomas que parecen corresponder a la diabetes mellitus. Fue Areteo de Capadocia quien en el siglo II de nuestra era le dio a esta afección inicialmente el nombre de diabetes, que en griego significa sifón. Esto en comparación o en relación a referirse al signo más llamativo en ese momento, que era la eliminación excesiva de agua por el riñón, o sea, una poliuria, un aumento en la frecuencia y la cantidad de uresis. Con esto quería expresar Areteo que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él, ¿no? Era como un sifón abierto. En el siglo número 2, Galeno también se refirió a la diabetes, y posteriormente no se encuentran en los escritos médicos referencias a esta enfermedad hasta el siglo VI, donde Avicena habla con una clara precisión de esta patología en su famoso tratado Canon de la Medicina. Tras un largo intervalo de tiempo, de siglos, fue hasta 1679 que Thomas Wills hizo una descripción como tal ya en forma y magistral de la enfermedad de diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como una entidad clínica diferente a lo que se pensaba. Fue inclusive él, Thomas Willis, quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina de los pacientes con diabetes, que le dio el nombre de diabetes mellitus, mellitus relacionado al sabor a miel que en sus descripciones hacía acerca de la orina. Actualmente, cada 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, y esta fecha siempre es una fecha y una oportunidad para generar concientización sobre el impacto que tiene esta enfermedad en la salud de las personas, y también para resaltar las oportunidades que tenemos para hacer una prevención temprana, un diagnóstico adecuado, al igual que un tratamiento acertado para esta enfermedad. ¿Qué es la diabetes? En realidad sabemos que la diabetes es una enfermedad que culmina con lo que es la elevación de glucosa sérica. Esto puede aparecer porque el páncreas, ya sea que no produzca suficiente insulina o que nuestro organismo no utilice eficazmente la insulina que se produce en el cuerpo. La insulina, recordemos que es una hormona que ayuda a regular la glucosa sérica o la glucosa en sangre, porque permite la entrada del azúcar a las células para su correcto funcionamiento. Si existe una deficiencia en la insulina o en la acción de esta en los tejidos, entonces tendremos como consecuencia que la glucosa no entre a la célula, se mantenga circulando en la sangre, y que esto dé como tal la capacidad de que nosotros como médicos podamos detectar niveles elevados de glucosa. Es muy importante hablar acerca de la epidemiología y los datos y cifras que hay alrededor de esta enfermedad actualmente. El número de personas que viven con diabetes pasó de 108 millones hace 30 años, en la década de los 80,
a 422 millones hace 9 años, en el año 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido en aumento y lamentablemente este aumento ha sido más acelerado en países en vías de desarrollo más que en los países desarrollados. Según un estudio publicado en junio de este año, de 2023, por la Revista Mexicana de Salud Pública, más del 18% de la población mexicana vive con diabetes. Es decir, que esta patología afecta a cerca de 14.6 millones de mexicanos. Esta cifra se ha ido aumentando y se dice que se ha duplicado en las últimas décadas y continúa en aumento, con mayor incidencia en el sexo femenino. Las mujeres tenemos más riesgo de presentar esta patología, por lo menos en nuestro país. Según los datos más recientes, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en cuanto a la prevalencia de diabetes. Y en el año 2021, México ocupaba la 7ª posición a nivel mundial en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad. Con 14.1 a 14.6 millones de personas diagnosticadas, esto es sin las personas que no saben que tienen diabetes, la situación es verdaderamente alarmante y se calcula que para el año 2045 el número de personas afectadas en nuestro país puede llegar a ser hasta de 22.3 millones. Actualmente sabemos que los estados con mayor prevalencia e incidencia de diabetes es la Ciudad de México y Nuevo León. Son las 2 regiones de la República Mexicana con la mayor incidencia de esta patología. Sabemos los efectos que tiene la diabetes porque es de dominio público y es importante mencionar que la diabetes es una causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto al miocardio, eventos vasculocerebrales e inclusive amputación de miembros inferiores. Entre el año 2000 y 2019, la tasa de mortalidad por diabetes normalizada por edad aumentaron un 3%. Y en el año de 2019, la diabetes y la nefropatía diabética causaron 2 millones de defunciones a nivel mundial. Sabemos también que la alimentación saludable, el ejercicio físico regular, el mantenimiento de un peso óptimo y la evitación del consumo de tóxicos como el tabaquismo van a prevenir la aparición de diabetes mellitus tipo 2 o por lo menos retrasar la aparición de esta. Es posible tratar esta patología y retrasar sus consecuencias por medio de la actividad física, alimentación sana, siempre aunado a una medicación adecuada y realización periódica de pruebas médicas. Los tipos de diabetes existen básicamente 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es también llamada la diabetes insulino dependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración de esta hormona diaria para poder contrarrestar los efectos de la deficiencia. Se desconoce como tal la causa directa de esta enfermedad y actualmente no se puede prevenir. Sus síntomas consisten, entre otros, en una poliuria, que es esta uresis excesiva, polidipsia, que es un aumento en la sed, hambre constante, que llamamos polifagia, y se puede acompañar de pérdida de peso, trastornos visuales y también de cansancio. Aquí la diferencia con la diabetes mellitus tipo 2 es que estos síntomas generalmente aparecen de forma súbita. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2, también llamada diabetes no insulino dependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de la insulina como tal. Este tipo representa la mayoría de los casos en México y en el mundo y en gran medida se debe a un exceso del peso corporal y aunado a la inactividad física. Los síntomas en realidad pueden ser muy parecidos o iguales a las diabetes mellitus tipo 1, pero a menudo menos intensos y en el tiempo se van presentando
poco a poco. En consecuencia, esta enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido inclusive complicaciones. La diabetes mellitus tipo 2 hasta hace poco solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también lo estamos viendo mucho en niños y en infantes, adolescentes y adultos jóvenes, lo que habla de los malos hábitos que estamos teniendo como sociedad. Un tipo de diabetes muy importante, que es parte del tercer tipo de diabetes, que no es tipo 1 ni tipo 2, es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se va a caracterizar por una hiperglicemia, que es el aumento de glucosa en la sangre, que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, si bien son superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar como tal una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional van a tener mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Y además, tanto ellas como sus hijos van a correr mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un futuro. La cápsula del día de hoy quiero dedicarla específicamente a cómo podemos hacer un diagnóstico certero y adecuado de la diabetes mellitus. Primero, hablar de términos importantes, que es esta prediabetes o intolerancia a los carbohidratos o resistencia a la insulina, que es esta alteración en la glicemia, en la glucosa en ayuno, que son estados transicionales entre la normalidad metabólica y la diabetes. Quienes sufren estas condiciones tendrán, por supuesto, mayor riesgo de progresar hacia diabetes mellitus tipo 2. Aunque la buena noticia es que si revertimos este proceso, podemos disminuir importantemente el riesgo de desarrollar diabetes. Los síntomas de la diabetes mellitus ya los decíamos, y que es polidipsia, un aumento en la sed, polifagia, un aumento de comida, ¿no? O sea, más hambre de lo habitual, poliuria, que es aumento en las cantidades de orina. También puede haber fatiga, cansancio, visión borrosa, entumecimiento de las manos, de los pies, úlceras o cambios en la piel que no cicatrizan e inclusive pérdida de peso sin causa aparente. Retomando el punto importante de lo que quiero hablar en el episodio del día de hoy es cómo hacemos el diagnóstico. Esto es muy importante porque los síntomas deben de presentarse, sin embargo, tenemos que hacer la confirmación del diagnóstico mediante pruebas sanguíneas o pruebas séricas. Hay varias maneras de hacer el diagnóstico y vamos a empezar describiendo primero un examen de glucosa en ayunos. Se toma una muestra de sangre después de una noche en ayuno, no más de 12 horas, porque esto también puede aumentar y dar un falso positivo en la elevación de la glucosa. Un nivel de glucosa en sangre en ayuno menor a 100 es normal. Un nivel de glucosa en sangre en ayuno entre 101 y 125 se considerará prediabetes, y si hay un examen de glucosa en ayuno con 126 miligramos sobre decilitros o más en 2 diferentes ocasiones, podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Esto es por medio de glucosa en ayuno. Ahora, existen otras maneras de hacerlo y es midiendo un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Esta prueba, que también es en sangre, en realidad no requiere de abstenerse de ingerir ningún alimento por un lapso de tiempo, o sea, no requiere un ayuno en particular. Y lo que nos va a ayudar a medir la hemoglobina glucosilada es el promedio de cómo ha estado tu glucosa los 3 meses antes de que te hacen el estudio, ¿no? Entonces, eso nos habla del promedio, el porcentaje de glucosa que has tenido 3 meses antes. La manera en la que funciona este estudio es que mide el porcentaje de glucosa en la sangre unido a la hemoglobina, que es esta proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, nuestras células rojas. También se le conoce como hemoglobina glucosilada. Cuanto más alto sea tu nivel de glucosa sérica, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar. Entonces,
sabemos que actualmente definimos como una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5% en 2 ocasiones distintas es diagnóstico de diabetes. Un nivel de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4 se considera prediabetes, y las personas que no viven con diabetes deben de tener una hemoglobina glucosilada siempre por debajo de 5.7. Otra de la manera en la que podemos hacer el diagnóstico es hacer un examen aleatorio de glucosa en sangre, y se tomará la muestra de sangre en un horario al azar, no necesariamente tiene que cumplir con ayuno. Independientemente de la última vez que se consumió un alimento, un nivel de glucosa sérica arriba de 200 o más sugiere diabetes, ¿no? Entonces, es que tomé agua muy azucarada, o sea, aunque comamos 1 kilo de azúcar, no tenemos por qué tener arriba de 200 de glucosa en cualquier momento del día. Y la cuarta posibilidad para hacer el diagnóstico es por algo que llamamos una prueba de tolerancia a la glucosa. Para esta prueba debemos hacer un ayuno durante la noche de 8 a 12 horas máximo, y después se mide el nivel de glucosa en la sangre en ayuno. Se mide en un primer momento, te toman una muestra de sangre, y después debemos de repetir, de beber un líquido, una carga de glucosa que generalmente está estandarizada en 75 gramos, y se va a medir el nivel de la glucosa en la sangre periódicamente durante las siguientes 2 horas. Un nivel de glucosa en sangre inferior a 140 es normal. Un valor de más de 200 miligramos sobre decilitro después de 2 horas indica diabetes, y un resultado entre 140 y 199 indica prediabetes. Pero ¿en quién tenemos que hacer esos estudios? ¿En quién tenemos que, eh, de manera... de manera intencionada buscar diabetes? Primero, si existen síntomas y si tenemos la sospecha clínica. La Asociación Americana de Diabetes recomienda a todas las personas mayores de 45 años de edad hacer pruebas anuales de detección de la diabetes. Si tienes prediabetes, es una de las indicaciones para estar buscando de manera intencionada elevación de la glucosa en los siguientes meses. Si existe sobrepeso u obesidad, si existen antecedentes familiares en primera línea de diabetes, es otro de los factores de riesgo, y por lo que tenemos que tener cuidado y considerar estar haciendo exámenes anuales de detección. Si tienes alguna enfermedad cardíaca o hipertensión arterial, generalmente son patologías que se superponen y que la una es el riesgo para la otra. Entonces, si vives con hipertensión, necesariamente tenemos que detectar de manera temprana y buscar intencionadamente que no exista una anormalidad en la glucosa. Y si eres una mujer que ha tenido diabetes gestacional, también tenemos que estar buscando de manera intencionada esta patología. Este año, la Organización Panamericana de la Salud, que celebra el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes, busca centrar estos esfuerzos en optimizar el acceso de diagnóstico y también de tratamiento a todas las personas en Latinoamérica. Entonces, espero que esta información haya sido de utilidad y que tengas un excelente día. Hasta pronto.